Esta es la segunda parte de la unidad de corriente eléctrica. En el anterior video ya vimos qué es la corriente eléctrica, vimos la ley de Ohm y vimos el efecto Joule. En esta segunda parte vamos a ver cómo hacen las cargas eléctricas para ponerse en movimiento en un circuito eléctrico mediante una fuente. Vamos a ver resistencias, qué son y cómo se comportan estos en circuitos eléctricos. Y por último vamos a ver las leyes de Kirchhoff, que son leyes que se utilizan para resolver problemas de circuitos eléctricos formados por resistencias. En la primera parte ya habíamos dicho que para las cargas se mantengan en movimiento es necesario que el conductor forme una espira cerrada. Esto va a permitir que la corriente eléctrica se mantenga a lo largo del tiempo, de manera que una vez que las cargas llegan a su punto de menor energía potencial eléctrica, estas pasen al punto de mayor energía potencial y se vuelva a repetir el ciclo. Es indispensable también para que una carga se mueva desde su punto de menor energía potencial hacia su punto de mayor energía potencial una fuente, que en este caso lo proporciona la batería. Así las cargas permanecen constantemente en el circuito y permiten que exista una corriente eléctrica. Por el contrario, si se tiene un conductor que no forma una espira cerrada, lo que va a ocurrir es que si hubiera una diferencia potencial en estos dos puntos, las cargas eléctricas se van a mover del punto donde tienen mayor energía potencial al punto en donde tienen menor energía potencial. Y una vez que se concentra en este punto, la corriente eléctrica va a terminar. Acá para resaltar también, y recordar, acá en esta animación vemos cómo se están moviendo electrones. Sabemos que en la realidad en los conductores las cargas que se mueven son electrones. Sin embargo, recordemos que por convención consideramos el movimiento de cargas positivas, es decir, la corriente eléctrica se mueve en este sentido, o sea, en el sentido contrario. Acá tenemos lo que recién estaba mencionando, para el caso de un conductor que no forma una espira cerrada. Lo que va a ocurrir es que hay una diferencia de potenciales porque existe un campo eléctrico de este punto a este punto. Entonces la corriente eléctrica se mueve en dirección del campo eléctrico. Existe una corriente eléctrica en un principio. Sin embargo, las cargas, una vez transcurrido un tiempo, las cargas se van a acumular de un lado del conductor y por lo tanto el lado opuesto va a quedar con las cargas contrarias y por lo tanto se forma un campo eléctrico de las cargas positivas a las cargas negativas. A medida que se van acumulando cargas positivas de este lado y cargas negativas de este lado, el campo eléctrico contrario a este va aumentando hasta el punto en el cual el campo eléctrico producido por las cargas iguala al campo eléctrico exterior entre los puntos. Entonces el campo eléctrico neto es igual a cero y la corriente eléctrica termina. Por lo tanto, es necesario, como decimos, que exista una espira cerrada. Otro punto muy importante para que permanezca la corriente eléctrica, que recién lo dijimos, es la fuente que en este caso forma la pila. Es necesario que cuando llegan los electrones al punto de menor energía potencial, exista energía externa que levante estas cargas de su menor punto de energía potencial eléctrica a un punto donde tenga mayor energía potencial eléctrica para que se siga el ciclo. Esto es análogo al caso de una fuente de agua. Cuando el agua llega a su punto de menor energía potencial gravitatoria, es necesario una bomba que vuelva el agua al punto de mayor energía potencial para que constantemente haya esa caída de agua. Lo que va a permitir en un circuito eléctrico levantar las cargas de su punto de menor energía potencial eléctrica al punto donde tengan mayor energía potencial eléctrica es la fuerza electromotriz. Y a las pilas y aparatos que realicen esta fuerza electromotriz se llama fuente FEM. FEM es la abreviación de fuerza electromotriz. Igualmente la definición fuerza electromotriz no es correcta porque no es una fuerza. Ahora vamos a ver que se mide en volts, igual que la tensión. Así como en el caso de la fuente, la bomba levanta la altura del agua, lo que hace una pila o fuente FEM es levantar del punto donde tiene menor energía potencial eléctrica, en donde las cargas se acumularían, al punto donde tiene mayor energía potencial eléctrica, que va a hacer que
las cargas caigan hacia su punto de menor energía potencial. El caso más común de fuente FEM es una pila. La FEM se mide, o fuerza electromotriz, se mide en volts, y este es el valor nominal que trae las pilas. Sin embargo, en la práctica las pilas no son perfectas y cuentan con una resistencia interna, es decir, el voltaje que viene escrito en una fuente FEM nunca es el real, sino que este va a ser siempre menor. A esta representación gráfica de dos líneas paralelas, una más larga que la otra, es la forma de representar una fuente de voltaje. Y esta nueva representación gráfica es como se representa una resistencia que vamos a ver más adelante, pero tengan en mente que esto es una resistencia, es decir, esto es un material que produce una resistividad a la corriente eléctrica. Entonces analicemos cuál es la diferencia potencial real que produce una pila en un circuito. Tenemos la pila o batería o fuente de fuerza electromotriz, y esta, entre este punto y este punto, aplica una diferencia de potencial que hace que la corriente eléctrica se mueva a lo largo del circuito y pase por esta resistencia. La diferencia de potencial real de acá a acá va a ser igual a la diferencia de potencial ideal menos la caída de potencial debido a esta resistencia. Una resistencia lo que hace es reducir la diferencia de potencial, es decir, cuando pasa por una resistencia vamos a decir como que se consume energía eléctrica y por lo tanto se produce como una disminución de la, y esta disminución de la energía potencial va a ser igual, según la ley de Ohm, por la corriente eléctrica por la resistividad de esta resistencia. Entonces, la diferencia de potencial real en este circuito, en la práctica, va a ser igual a la diferencia de potencial ideal menos la caída de potencial por esta resistencia interna. Aplicando nuevamente la ley de Ohm, pero ahora con la resistencia externa, también se va a producir una caída de potencial. Entonces, entre este punto y este punto hay una diferencia de potencial real, vamos a decirlo. O sea, que es la diferencia de potencial ideal menos la diferencia de potencial debido a esta resistencia interna de la pila, que sería esta diferencia de potencial en la ecuación. Entonces, esta diferencia de potencial entre este punto y este punto va a ser igual también por la ley de Ohm a la corriente eléctrica que circula y por el valor de resistencia de esta resistencia, justamente. Entonces vamos a tener así la ecuación, que la diferencia de potencial en el circuito, o sea, la diferencia de potencial aplicable, vamos a decirlo, va a ser igual a la corriente que circula por el circuito por la resistencia externa. Y esto va a ser igual al valor de la resistencia ideal menos la caída de tensión o de potencial por la resistencia interna de la pila. Si reacomodamos esta ecuación, nos queda que el valor ideal de fuerza electromotriz de la pila va a ser igual a esta relación, y si despejamos la corriente eléctrica nos queda que la corriente eléctrica que circula en este circuito va a ser igual a la diferencia de potencial o a la fuerza electromotriz ideal de la pila dividido la resistencia externa más el valor de resistencia interna de la pila. O sea, vemos cómo la resistencia interna afecta en el valor de corriente eléctrica. Y justamente en las pilas más viejas lo que ocurre es que esta resistencia interna va aumentando. De manera que cada vez la corriente eléctrica que puede, o que en un circuito que se produce por una pila va disminuyendo. Porque esta resistencia interna va creciendo. Ya hablamos mucho de resistencia, pero en definitiva, ¿qué es una resistencia? Cuando hablamos de una resistencia no estamos refiriendo tanto a un foco, no estamos refiriendo a un aparato eléctrico o justamente a una resistencia o resistor. Una resistencia es cualquier dispositivo que se oponga al flujo de la corriente eléctrica. En realidad todos los materiales tienen esta propiedad, hasta incluso los cables.
sin embargo muchas veces lo consideramos despreciable. Un cable en un circuito eléctrico, como veíamos por ejemplo en este circuito, este cable tiene una resistencia eléctrica, de manera que en cada punto se está produciendo una caída de potencial eléctrico. Sin embargo, la resistencia producida por los cables la consideramos despreciable, o sea, como que son cables ideales. Y la única caída de potencial es la que se ocurre en esta resistencia externa, ya que su valor de resistencia es considerable. Esta resistencia puede ser tanto un foco, puede ser acá una tostadora, o hay elementos de circuito llamados resistores o resistencias que justamente su función es alterar o modificar el flujo de corriente eléctrica o adaptar el potencial eléctrico del circuito al valor deseado. Estos están fabricados por materiales, por ejemplo, de carbón, hay distintos tipos de resistencia y con distintos valores de resistividad. Justamente estas líneas de colores que tienen las resistencias tienen o sea, definen o representan la resistencia de este resistor. Bueno, y dentro de un circuito eléctrico entonces las resistencias tienen diferentes funciones, como puede ser controlar el flujo con la corriente eléctrica, controlar la caída o producir una caída de tensión para otro dispositivo que requiera un menor potencial eléctrico, por ejemplo un capacitor que requiere un menor potencial eléctrico, entonces utiliza una resistencia para disminuir esa diferencia de potencial. También, bueno, ya sabemos que las resistencias se utilizan como fuente de calor, entre muchos otros usos. En un circuito eléctrico, como ya vimos, se representan de esta manera, generalmente de esta, o también se puede ver de esta forma representada. Y cuando hagamos esto, vamos a ver cualquiera de estos elementos puede ser una resistencia. Independientemente de cuál sea, vamos a utilizar esto. Y cualquiera de estos son resistencias porque todos tienen un valor de resistencia que está dado en ohms, como ya habíamos visto. Entonces, al igual que en los capacitores, las resistencias también pueden estar en una configuración de serie, o sea, resistencias en serie o resistencias en paralelo. Vemos como la resistencia en serie, al igual como veíamos en capacitor, son resistencias, por ejemplo acá dos focos que se conectan con un mismo cable, vamos a decirlo. Sale un cable de la terminal negativa, pasa por el primer foco o la primera resistencia, de este mismo foco sale un cable que se conecta al segundo foco o resistencia y se conecta a la terminal positiva de la batería. Por el contrario, en la configuración en paralelo, un cable sale de la terminal positiva y otro cable sale de la terminal negativa. De manera que todas las resistencias, en este caso los focos, están conectados de manera individual, podríamos decirlo. Entonces vamos a ver cómo se comportan ambos tipos de conexiones en un circuito eléctrico. Comencemos por el tipo de conexión en serie. En esta representación tenemos una configuración de dos resistencias conectadas en serie. En una conexión en serie comencemos analizando la corriente eléctrica que pasa. En una conexión en serie, la corriente eléctrica fluye hacia el primer resistor. Entonces, recordemos que la corriente eléctrica son cargas eléctricas en movimientos que se mueven debido a una diferencia de potencial entre estos puntos A y C. Estas cargas eléctricas vamos a imaginarla como autos, por ejemplo. Una vez que pasa estos autos por esta primera resistencia, no quedan acumulados autos acá, sino que todos los autos o todas las cargas eléctricas siguen su trayectoria y pasan luego a la resistencia 2, que una vez pasa la resistencia 2, las mismas cargas llegan hacia su punto de menor energía potencial eléctrica. Por lo tanto, la corriente eléctrica que circula en R1 va a ser igual a la misma corriente eléctrica que circula en R2, que es la misma corriente eléctrica total del circuito, que es lo que tenemos acá. Pero ¿qué pasa con la diferencia de potencial al pasar la corriente eléctrica por un circuito? Como la diferencia de potencial es energía, entonces al pasar la corriente eléctrica por R1 disminuye esa energía. Es decir, al pasar la corriente eléctrica del punto A al punto B se produce una caída de tensión o una caída de voltaje. Y lo mismo al pasar del punto B al punto C.
como la energía se conserva, la diferencia potencial entre el punto A y el punto C tiene que ser igual a la diferencia potencial entre A y B más la diferencia potencial entre B y C. Y a partir de la ley de Ohm podemos calcular cómo es la caída de tensión entre el punto A y B y cómo es la caída de tensión entre el punto B y C. Entonces, viene la corriente eléctrica acá, pasa por esta resistencia y se produce una disminución de tensión eléctrica. Esta disminución de tensión eléctrica debido a la ley de Ohm va a estar dado igual, va a estar dado por la corriente eléctrica 1 que circula por esta resistencia 1 por el valor de resistencia de este resistor. Y entre el punto B y C la caída de potencial eléctrico va a ser igual también por la ley de Ohm a la corriente eléctrica 2 que circula por la resistencia 2 por el valor de resistencia de este resistor. Entonces tenemos que la diferencia potencial entre A y C va a ser igual a esto. Ahora, al igual que como lo hacíamos con capacitores, estamos queriendo encontrar qué resistencia equivalente puede reemplazar estas dos resistencias produciendo el mismo efecto dentro del circuito. Ocurre que reemplazamos entonces las dos resistencias por una sola. Entonces la diferencia de potencial entre A y C va a ser igual a la corriente eléctrica que circula por el circuito por el valor de la nueva resistencia equivalente. Comparemos entonces ambos casos. Habíamos visto que la diferencia de potencial entre A y C va a ser igual a esta cantidad. Y para el caso que tengamos un solo resistor va a ser igual a este. Entonces a partir de esta relación, como I1 es igual a I2 y es igual a la corriente eléctrica total que circula en el circuito, que tiene que ser la misma corriente que en este caso, entonces se cancelan las corrientes eléctricas y nos queda que la resistencia equivalente que reemplazaríamos en el circuito va a ser igual a la suma de los valores de las resistencias individuales. Y así, si tuviésemos 2, 3, 4, la cantidad de resistencias que sea, la resistencia equivalente para que produzca el mismo efecto dentro del circuito va a ser igual o tiene que tener una resistencia igual a la suma de las resistencias individuales. Veamos ahora el caso de resistencias en paralelos. Acá tenemos la configuración de dos resistencias en paralelo con una batería. Recordemos nuevamente cómo funciona una batería, qué es lo que hace que las cargas se muevan. Lo que hace que las cargas se muevan es que entre este punto y este punto hay una diferencia de potencial. Siempre hago la misma comparación, pero es lo mismo que hace que un objeto caiga. Es que acá hay una altura y acá hay una altura menor. Entonces esta diferencia de altura es lo que hace que caiga un objeto. Entonces, para que haya una diferencia de potencial, acá hay un valor de potencial eléctrico. Y acá hay otro valor de potencial eléctrico. Y la diferencia entre los dos valores es esta diferencia de potencial. Recordemos que dijimos que consideramos a los cables eléctricos como perfectos, es decir, que no tienen resistencia y por lo tanto no se pierde energía al circular la corriente eléctrica por los cables. Entonces, este valor de potencial eléctrico que tiene en este punto se traslada, vamos a decirlo, a toda esta parte del cable. Por lo tanto, este valor de potencial eléctrico va a ser igual en este punto A, igual en este punto. Y este valor de potencial eléctrico va a ser igual en este punto B y en este punto y en este punto. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre A y B va a ser la misma diferencia de potencial que de la fuente. Y la diferencia de potencial entre este punto y este punto también va a ser la misma diferencia de potencial, ya que la diferencia entre este punto y este punto es la misma. Por lo tanto, vemos que en una configuración en paralelo, la diferencia de potencial, en este caso para las dos resistencias, va a ser la misma. Ahora veamos qué pasa con la corriente eléctrica. La corriente eléctrica ya sabemos que son cargas eléctricas en movimiento. Entonces, llega una corriente eléctrica a este punto A. En este punto A, la corriente eléctrica tiene dos caminos para seguir. Como las cargas eléctricas se conservan, entonces las cargas que siguen este camino más las cargas que siguen este camino tienen que ser igual a las cargas, a todas las cargas eléctricas. Por lo tanto, la corriente eléctrica 1 más la corriente eléctrica 2 va a ser igual a la corriente eléctrica inicial, vamos a decirlo. Y tenemos esto. Ahora, si aplicamos la ley de Ohm, nuevamente para este caso, tenemos que la corriente eléctrica 1 va a ser igual a la diferencia potencial entre estos puntos dividido la resistencia 1.
y la corriente eléctrica 2 que pasa por esta resistencia va a ser igual a la diferencia potencial entre A y B dividido el valor de resistencia 2. De esta relación podemos ver que el camino por donde va a circular más corriente eléctrica es aquel que tenga menor resistencia, ya que si por ejemplo R2 es menor, entonces todo este valor va a ser mayor y por este punto va a circular más corriente eléctrica que por este, es decir, la corriente eléctrica tiende a ir por el camino que tenga menor resistencia eléctrica. Sigamos analizando y vamos a ver cómo podemos reemplazar estas dos resistencias en paralelo por una única resistencia equivalente. Entonces, si reemplazamos esas dos resistencias por una única resistencia, la corriente eléctrica que va a circular va a ser igual a la diferencia potencial entre estos puntos, que va a ser igual a la diferencia potencial de la batería, dividido el valor de la nueva resistencia equivalente. Comparemos entonces el caso de esta resistencia equivalente con las dos resistencias en paralelo. Ocurre que, como la corriente eléctrica que circula acá es la misma que esta primer corriente eléctrica inicial, que es igual a la suma de estas dos corrientes, entonces vamos a tener este caso según todo lo que vimos analizando. Pero la diferencia potencial de la batería entre estos puntos, en el caso de la resistencia equivalente, es igual a la misma diferencia de potencial que se produce entre las terminales de R1 y las terminales de R2. Entonces, para este caso, las diferencias de potenciales se cancelan y nos queda que si queremos reemplazar dos o más resistencias en paralelo por una única resistencia equivalente, el valor de esta nueva resistencia equivalente tiene que ser igual a esta relación. Es decir, el inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de los inversos de las resistencias individuales. Esto nos da, por lo tanto, que el valor de resistencia equivalente va a ser menor que las resistencias individuales. Dijimos que en una configuración en serie se produce una caída de tensión al pasar por el primer foco y una caída de tensión al pasar por el segundo. Por lo tanto, la diferencia de potencial aplicada por esta batería se va a dividir entre los dos focos. Esto va a hacer que ninguno de los dos focos pueda iluminar a su máxima intensidad, ya que la energía proporcionada por la batería, en este caso, se divide entre ambos focos. Además, otra consecuencia de al conectarlo en serie es que la corriente eléctrica para pasar de este punto a este punto tiene que pasar por este foco. Por lo tanto, si desconectamos este foco, la corriente eléctrica no tiene un camino para seguir y por más que este permanezca encendido, no le va a llegar corriente eléctrica. Por el contrario, en una conexión en paralelo, lo que ocurre es que, como dijimos, a los dos focos en este caso se le aplica la misma diferencia de potencial. Entonces, por lo tanto, los dos van a iluminar a su máxima intensidad. Además, como están conectados de manera individual, vamos a decirlo, si un foco se apaga, el otro va a permanecer encendido. En este video podemos ver lo que recién estaba explicando. Acá tenemos una configuración de tres focos, es decir, que podrían ser, o sea, que son tres resistencias, vamos a decirlo, conectados en paralelo. Entonces, acá hay un potencial eléctrico y acá hay otro potencial eléctrico. Y entre estos puntos se produce una diferencia de potencial. Al activar el interruptor, la diferencia de potencial hace que circule corriente eléctrica y se enciendan los tres focos. Si desconectamos algún foco, los otros van a seguir encendidos, porque sigue existiendo esta diferencia de potencial. Además, como es la misma diferencia de potencial, estos focos están iluminados en su máxima intensidad. Justamente las conexiones en nuestra casa están conectadas en paralelo, de manera que si yo apago un foco en la cocina, capaz otro foco cercano sigue encendido, no es que se apaga. Además, como recién dijimos, los focos iluminan en su máxima intensidad en esta configuración. Pero veamos qué pasa en una configuración en serie. En una configuración en serie viene acá. Acá hay un potencial eléctrico y acá está el otro potencial eléctrico. Entonces se produce una diferencia de potencial. Acá capaz no se aprecia tanto porque son focos de bajo consumo, entonces no se aprecia tanto que perdieron luminosidad. Pero en realidad
estos focos no están iluminando con su máxima intensidad, ya que se produce ya que la diferencia de potencial se divide entre ambos focos. Además, si desconectamos un foco, vemos que se desconectan los dos. Esto es porque justamente, como decíamos, la corriente eléctrica debe pasar por este primer foco para llegar a este segundo foco. Y lo mismo en ambos sentidos. Es decir, si desconectamos un foco, se corta como la diferencia potencial y no se produce el flujo de corriente eléctrica. Con todo esto que vimos, ya podemos describir y entender el comportamiento de ciertos circuitos sencillos formados por resistencias. A la hora de resolver el ejercicio, lo que vamos a tener que hacer es interpretar si dos resistencias se encuentran en serie o en paralelo, y aplicando las relaciones antevistas, reducir el conjunto de resistencias a una única resistencia equivalente. Vimos que las ecuaciones que describen tanto resistencia en serie y en paralelo son ecuaciones bastante sencillas. Sin embargo, como la vida no siempre es fácil, va a haber casos en los cuales la configuración de todas las resistencias de un circuito es bastante compleja. Entonces es ahí que vamos a tener que utilizar las leyes de Kirchhoff. Las dos leyes de Kirchhoff son leyes bastante intuitivas de entender y que nos va a permitir resolver circuitos eléctricos formados por resistencias más complejos. Por ejemplo, el que tenemos acá en esta imagen. Vemos como este circuito está formado por tres fuentes de voltaje, hay varias resistencias, que incluso es más difícil interpretar qué resistencias están en paralelo y cuáles están en serie. Entonces, para estos casos vamos a utilizar las dos leyes de Kirchhoff. Las dos leyes de Kirchhoff son la ley de nodos y la ley de espiras. Ambas leyes nos van a permitir resolver o plantear este circuito eléctrico en forma de un sistema de ecuaciones. Y según cuál nos quede más cómodo, cuál nos convenga, vamos a utilizar la ley de nodos o la ley de espiras. Pero con ambas leyes debemos llegar al mismo resultado. ¿Qué es un nodo? Un nodo va a ser el punto en el cual se unen tres o más conductores. Por ejemplo, este es un nodo, este es un nodo, este es un nodo. Estos no son un nodo porque vemos que acá hay dos conductores nomás. Pero en el punto donde se unen tres conductores, es decir, donde viene la corriente eléctrica y este se divide en dos caminos, va a ser un nodo. Y una espira, por el contrario, es espira, o también llamado malla, es cualquier trayectoria cerrada formada por un conductor. Es decir, acá tenemos una espira, acá tenemos otra espira, acá tenemos otra espira, todo esto forma una espira, o acá una espira. Cualquier trayectoria cerrada formada por conductores es una espira. Entonces, para ambos casos va a haber una ley que nos va a permitir resolver este circuito eléctrico. Comencemos por la ley de nodos. Va a ser consecuencia de la conservación de cargas eléctricas. Si vienen por este camino tres cargas y por acá se van dos, por acá se tiene que ir una. Es decir, las cargas eléctricas se conservan. Entonces, a partir de esto podemos decir que la corriente que viene acá va a ser igual a la suma de las dos corrientes, que se divide en este punto. Dado esto, podemos escribir también que la suma de las corrientes I1, I2 e I3 va a ser igual a 0. Es decir, si consideramos la corriente eléctrica que entra a un nodo como positiva y la corriente eléctrica que sale de un nodo como negativa, entonces la sumatoria de todas las corrientes eléctricas va a ser 0. Veamos este caso. Nosotros no sabemos por dónde viene la corriente eléctrica, pero consideremos que viene de este lado. Entonces, al venir la corriente eléctrica por acá, esta entra a este nodo. Luego, de este nodo puede salir acá una corriente eléctrica y acá salir otra. O puede ser que entre por acá y salga por acá. En cualquier caso, si consideramos la corriente eléctrica que entra al nodo como positiva y la que sale como negativa, entonces al sumar todo nos tiene que dar 0. Y así tenemos la ley de nodo, que dice que la sumatoria en un nodo de la corriente eléctrica va a ser igual a 0. Luego está la ley de espiras. La ley de la espira es consecuencia de la conservación de la energía y que también la
variación de energía conservativa en un camino cerrado es cero. Por lo tanto, la ley de espiras no es más que la corriente eléctrica, al pasar por todos los resistores y llegar nuevamente a su punto inicial, al sumar todas las diferencias de potenciales, la variación de energía en una espira va a ser siempre igual a cero. No puede llegar a un punto y tener más energía. O sea, una vez si salió de acá la corriente eléctrica y volvió acá, tiene que llegar a este punto con cero. Todas estas dos leyes, capaz acá lo explico más teóricamente qué dice cada ley, pero en la descripción le voy a dejar dos videos que explican y resuelven ejercicios y que nos permiten. Pero en la descripción del video le voy a dejar unos videos que resuelven ejercicios y se entiende muy bien sobre esto, sobre las leyes de Kirchhoff. Entonces, resumiendo, tenemos circuitos eléctricos complejos formados por resistencias y fuentes. Una espira es un camino cerrado que forma un conductor, un nodo es un punto en el cual se unen tres o más conductores. Para resolver estos sistemas más complejos vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff, que son dos leyes equivalentes, o sea, los dos nos van a llevar un mismo resultado. Y estas leyes son las leyes de nodo, que resolvemos a partir de la corriente eléctrica que pasa por los nodos, y después las leyes de las espiras, que tomamos una espira y aplicamos esta relación. También es muy importante a la hora de resolver ejercicios recordar estas relaciones de la ley de Ohm, ya que para resolver los ejercicios vamos a tener que utilizar estas relaciones a la hora de utilizar cualquiera de estas dos leyes. Si utilizamos la ley de los nodos vamos a utilizar esta relación y la de las espiras esta relación. Y para terminar, así como en el video anterior habíamos hablado de cortocircuitos y aplicaciones de la ley de Joule, en este video agregué un par de temas extra para comentarlos. El primero es cómo funciona la corriente eléctrica en tu casa. O sea, vamos a calcular cuánta corriente eléctrica se necesita según los aparatos que estás utilizando. Entonces vamos a considerar que tenés estos tres aparatos: una cafetera, un microondas y un televisor. Cada uno de estos con su respectivo, si está en watts, esto es potencia, entonces esta es su potencia nominal con la cual funciona cada aparato. Entonces queremos saber qué cantidad de corriente eléctrica se necesita o qué cantidad de corriente eléctrica se va a consumir si están conectados los tres aparatos. Para ello vamos a utilizar la ley de Joule, justamente, que nos decía cuánta potencia se cede a un aparato eléctrico. Entonces, si la potencia con la cual funciona este aparato es esto, entonces para calcular la corriente eléctrica lo que vamos a hacer es dividido 220 volts, que 220 volts es la diferencia de potencial, la cual o es la tensión que llega a tu casa. Es decir, todos los aparatos que conectas al enchufe se conectan a 220 volts. Entonces, si calculamos, vemos que la cafetera ocupa esta cantidad de corriente eléctrica, el microondas esta cantidad de corriente eléctrica y el televisor esta cantidad de corriente eléctrica. Si sumamos, entonces los tres aparatos conectados a la vez van a consumir una cantidad de corriente eléctrica igual a esta. Entonces, por lo tanto, los cables de tu casa tienen que soportar por lo menos 10 amperes de corriente eléctrica para poder tener conectados los tres aparatos y que no se produzca un cortocircuito. Acá tenemos un esquema de cómo los tres aparatos están conectados en tu casa. Recordemos que los aparatos van a estar conectados en paralelo, porque si estuviesen conectados en serie yo apagaría el microondas y también se apagaría la tele, por ejemplo. Otro elemento muy importante es el cortacircuitos, que funciona ante un eventual accidente, por ejemplo, que tus cables no aguanten esta corriente eléctrica, y para evitar incendios entonces se funciona el cortacircuitos, que va a cortar la corriente eléctrica. Entonces la tensión, dijimos que llega a tu casa, es 220 volts.
Recordemos que lo que hace mover a las cargas eléctricas es una diferencia potencial. Entonces, si llega a 220 volts, va a haber un punto el cual esté a 0 volts. De manera que acá hay 220 volts y acá hay 0. Entonces vos lo enchufás y esta diferencia potencial de 220, porque 220 menos 0 es 220, va a hacer que los electrones se muevan y funcionen los aparatos que conectás. Acá vemos que tenemos este símbolo. Este símbolo es el símbolo de tierra, que es, la tierra es una conexión importante también para evitar posibles accidentes. En los enchufes vamos a tener tres conexiones, vamos a decirlo: fase, neutro y el toma de tierra. El toma tierra justamente es una conexión a tierra que va a conducir la corriente eléctrica hacia tierra en caso de que se produzca una falla entre la conexión de fase a neutro. Para entender cómo funciona esta conexión, veamos acá los ejemplos. Si tenemos una conexión que tenga solo fase y neutro, se produce la diferencia de 220 volts y funciona el taladro. Pero ¿qué pasa si por ejemplo acá hubiese un problema y el cable hace contacto con el conductor del taladro? Entonces, toda esta corriente eléctrica se descargaría en nuestro cuerpo y nos produciría una descarga eléctrica. En cambio, si se tiene una conexión a tierra, lo que va a hacer esta conexión es que al producirse este accidente, vamos a decirlo, la corriente eléctrica no se distribuiría totalmente a tu cuerpo, sino que encontraría otro camino, que es el camino a tierra, que al ser un camino de menor resistencia, la mayor cantidad de corriente eléctrica se iría por este camino a tierra, evitando así posibles descargas eléctricas y accidentes. En cuanto a las conexiones fase y neutro, estas son las conexiones que proporciona la diferencia de potencial de 220 volts, en nuestro caso en Argentina. La fase es la que se encuentra en esta, sería la línea 220 volts, y el neutro sería los 0 volts. Entonces, al conectar un conductor por acá, se produce la diferencia de 220 volts que permite el movimiento de electrones y el funcionamiento de los aparatos eléctricos. Con este video ya estaríamos terminando todas las unidades teóricas de electricidad, así que nos vemos en el siguiente video ya para comenzar con las unidades de magnetismo. Cuando las baterías están conectadas en paralelo, la carga de todas las baterías se suma, pero solo tendrá el voltaje de una sola batería. Esto quiere decir que si por ejemplo conectamos un motor, este no va a girar tan rápido porque solamente está recibiendo el voltaje de una batería, pero estará funcionando por un largo tiempo porque tiene la carga de las 3 baterías. En cambio, cuando las baterías están conectadas en serie, sucede lo contrario. El voltaje se suma, pero solo tendrá la carga de una batería. Así que ahora el motor va a girar mucho más rápido porque está recibiendo el voltaje de las 3 baterías. Sin embargo, estará funcionando por un corto periodo de tiempo porque solamente tiene la carga de una batería. El grafito, al ser un conductor de la electricidad, es posible crear una tinta conductora, aunque en realidad no es tinta.